Feliz día, jóvenes. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. La asignatura para hoy es Lenguaje y Literatura. Su docente que se la imparte es Yesenia Elías y estamos con fecha miércoles 21 de octubre del año 2020. En esta ocasión he traído nuevamente a la clase la reflexión de este día y se las leo de la manera siguiente. La grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Esta, jóvenes, sería la reflexión para cada uno de nosotros. Espero que nos podamos identificar y asimismo poderla practicar. Iniciamos de lleno viendo el tema que nos corresponde, titulado El español estándar. Y como indicador de logro queremos que cada uno de ustedes explique de forma oral, con creatividad, en qué consiste el español estándar. Empecemos hablando, jóvenes, sobre el español estándar. Y se los quiero explicar de acuerdo a mi manera. Hay diferentes países, jóvenes, que tenemos el mismo idioma, español, pero que nos diferencian por nuestra fonética, por nuestra morfología y de forma sintáctica. Eso hace que existan variaciones lingüísticas. ¿A qué me refiero? A diferentes palabras y dentro de las mismas palabras diferentes significados. Entonces, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua Española han formado y han investigado diferentes caracteres que nos identifican y que es necesario normalizar para tener un estándar hablando en el idioma español. El objetivo es, jóvenes, que nosotros, como todos los países que hablamos el idioma español, tengamos una sola lengua para poder comunicarnos de la mejor manera o tener una mayor comunicación. Entonces, por eso se le conoce el español estándar, ¿verdad? Porque se ha hecho ciertas investigaciones y se ha querido tener el control, una normativa y una convención de todas estas palabras para que cada uno de los que nosotros hablamos el idioma las podamos estandarizar y conocer y asimismo aplicarla de acuerdo al contexto al cual nos referimos a la hora de comunicarnos. Pasemos a hablar, jóvenes, sobre las 3 variaciones que se ha hecho y que se han estandarizado en el español. ¿Por qué se forman? Por lo mismo que les digo, que existen varios países y dentro de esos varios países se generan variedades dialectales del español, o sea, palabras a lo largo del mundo, y que hacen imposible que un español estándar sea representativo para todos los países. Por lo tanto, ellos han establecido o dividido en 3 españoles estándar. Y el primer español estándar tenemos el español de Europa, específicamente el de España y de Andorra. También tenemos el español, el rioplatense, que sería para los países de Uruguay, Paraguay y Argentina. Y aquí entramos el español de nosotros, que sería para los países de México, Estados Unidos, América Latina y el resto de países de Hispanoamérica. De ahí se deriva el español estándar, y estos son los países que se aglutinan al español estándar que la Real Academia
ha investigado y que ha clasificado. Veamos, por el mismo hecho, jóvenes, de la amplitud, la variación de el español estándar, existen cambios semánticos. ¿Y qué son los cambios semánticos? Pues los cambios semánticos, jóvenes, son los cambios que uno le da a una palabra, como puede ser una modificación directa o original de la palabra o un nuevo significado de una palabra creada. O sea, va a variar. Entonces, esos cambios semánticos que yo acabo de mencionar, también se derivan los tipos de cambios que se pueden suscitar. Y dentro de los tipos de cambios semánticos que se pueden suscitar, tenemos una ampliación de significado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tenemos el adjetivo de la palabra bárbaro. En nuestro contexto, jóvenes, va a variar de acuerdo a la fonética y a la estructura que le demos. Entonces, si yo digo que bárbaro, me estoy refiriendo, como bien hemos visto, y si ustedes pueden leer, los otros adjetivos que se le da a esa palabra, vamos a concordar. Bárbaro, en la expresión que acabo de hacer, lo podemos decir que sería una persona cruel, una persona no refinada, una persona salvaje. Entonces, estas son ampliaciones del significado. O sea, no puedo decir solamente que bárbaro, sino que puedo decir que cruel, que malo, que salvaje, ¿verdad? Esos son ampliaciones de significados que hacen los cambios semánticos. También tenemos el otro tipo de cambio semántico, que sería la alteración de significado. Y el ejemplo que tenemos acá dice la palabra villano. Y vamos a reiterar las tres variaciones del español estándar que acabamos de ver. En este caso sería el español de Europa. Y si nosotros venimos en el contexto, si nos vamos a Europa y mencionamos villano, ellos van a entender que sería una persona que vive en una determinada villa, ¿verdad? Alguien que vivía en una villa, el villano. Pero si nos venimos a nuestro significado, nosotros sabemos que hasta en las obras literarias lo hemos referido a una persona mala, a una persona perversa, a una persona de ruin. Entonces ahí viene la alteración de significado que se le puede dar a las palabras. Por eso decíamos que el cambio semántico es una modificación del origen de la palabra o un nuevo significado que se le puede dar a la palabra. Hay que destacar que los cambios semánticos, jóvenes, no son malos, sino que aquí viene la forma que el español estándar quiere dar, que darnos a conocer toda esta información para que nosotros nos refiramos y entendamos de acuerdo al contexto. Ahora ya vimos los cambios semánticos. Hoy veamos las causas que provocan los cambios semánticos. Dentro de las causas que cambian los cambios semánticos tenemos 4 tipos. El primero serían las causas históricas, que va a depender de la evolución que tiene la palabra. También tenemos las causas sociales, que serían el desplazamiento o la prestación que se le da a una palabra, ya sea especializada o generalizada, ¿verdad? De acuerdo a cómo la vamos a utilizar de nuestra situación. Y aquí vienen las nivelaciones que ustedes vieron, ¿verdad? Si es una variación de lingüística, como variación estándar o lenguaje culto o inculto.
También tenemos las causas lingüísticas y aquí viene lo que les mencionaba de la palabra bárbaro, la fonética de acuerdo al sonido, la morfológica y la sintáctica de acuerdo a la estructura y la posición de las palabras y cómo nosotros la vamos a utilizar, porque existen diferentes palabras que se escriben igual, que suenan igual, pero que tienen diferentes significados. Entonces aquí vienen las causas lingüísticas. También tenemos las causas psicológicas que se han dado por los mismos palabras novedosas que suscitan y que a veces por el mismo contexto social se crean, como las palabras tabúes o eufemismos que nosotros realizamos. Por ejemplo, palabras que en vez de decir negro, ¿verdad? Eufemismo negro, lo ablandamos con la frase hombre de color, o en vez de decir ciego decimos invidente, o en vez de decir loco decimos demente. Entonces aquí son las 4 causas que suscitan los cambios semánticos. Pasemos, jóvenes, y como les decía, los cambios semánticos no son malos. Los cambios semánticos nos ayudan a identificar la riqueza lingüística que tiene el español. Por eso, dentro de esas riquezas lingüísticas tenemos la diversidad. La diversidad. Eso va a consistir en la abundancia de palabras que suscitan. También tenemos las agrupaciones lingüísticas, los grupos que se han formado, las jergas, las etnias, los grupos religiosos, los grupos de infantil, o sea, un sinfín que nos ayudan a tener una riqueza lingüística más del español. También tenemos las variantes lingüísticas, que sería la forma de hablar según la región geográfica o la identidad sociolingüística. Aquí viene lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cómo se saluda en el campo. Buenos días le de Dios. Aquí en la ciudad ni buenos días decimos, pero decimos buenos días. Entonces allá se le adjudica otra palabra y aquí se le quita, o la fonética de las palabras en San Miguel como las de Chalatenango, y entonces ahí viene la variante lingüística, la identidad sociológica y la geográfica. En otras palabras, jóvenes, para que sincronicemos la información, la riqueza lingüística es la coexistencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un determinado espacio geográfico. Entonces, como es una multiplicidad de lenguas dentro de un determinado espacio, vamos a encontrar que en cada país utilizamos estos tipos de lenguas: el americanismo, regionalismo, anglicismo, extranjerismo y el neologismo. Empecemos a ver el neologismo, que es una palabra derivada del prefijo neo, que significa nuevo, y del vocablo griego logos, que significa palabra, ¿verdad? Entonces son nuevas palabras que nosotros alteramos o elaboramos. En vez de decir quartz, nosotros decimos cora, palabra nueva. Por ejemplo, también tenemos el americanismo, que son expresiones provenientes de lenguas indígenas de América, y dentro de esas lenguas indígenas tenemos el taíno, y dentro del taíno tenemos algunas palabras que nosotros utilizamos, que sería la barbacoa, el batata, el bejuco, el cacique, entre otros. También tenemos el náhuatl, que sería el agua. Algunas palabras náhuatl sería el aguacate, el zoquete, el petaca, la malacate,
el chocolate, el cacao, entre otros. Y maya, también palabras mayas, el cigarro. Y para ir avanzando, del guaraní tenemos el jaguar, el cajú, el tatú, entre otros. Veamos también el anglicismo. El anglicismo, jóvenes, son palabras o modos de expresiones que se dan de la lengua inglesa, pero que son empleadas comúnmente en idiomas españoles. Algunas palabras que nosotros utilizamos de las inglesas serían el béisbol, el flash, el hot dog, entre otros. También tenemos el regionalismo, que sería una forma de hablar en diferentes países, así como una palabra puede significar una cosa, en otro lugar otra cosa, o darle otro significado. ¿Verdad? Se refiere a lo que a lo que es perteneciente o relativo a una región. Ejemplo que tenemos, una palabra sería un animal de granja, el cerdo. Decimos cerdo, marrano, cochino, lechón, chancho, entre otros. Y por último, el extranjerismo, que sería un término que se usa para designar aquellas palabras de un idioma extranjero o extraño que ha sido incorporado a la lengua de uso local. El baguette, la almohada, el car wash, el mole y todos los demás. Esas son palabras extranjeras y que hoy nosotros las utilizamos dentro de nuestro lenguaje estándar. Jóvenes, hasta aquí sería la presentación. Gracias por su atención. Pasaríamos a la guía hora clase y más adelante al tiempo de preguntas y respuestas. Gracias y feliz día.